La Fundación Konrad Adenauer patrocinó a una delegación de políticos del Mercosur para desplegar en Europa una serie de contactos promoviendo la firma del acuerdo comercial entre ambos bloques. La misión, de carácter extraoficial, recaló en Berlín y Bruselas y mantuvo encuentros con parlamentarios, políticos, diplomáticos, académicos y también con medios de comunicación. Este acuerdo, que lleva más de 20 años arriba de la mesa entre ambos bloques, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, promoviendo un marco para reducir aranceles y facilitar el intercambio de bienes y servicios entre ambos bloques. También incluye compromisos en materia de acceso a mercados, reglas de origen, propiedad intelectual, contratación pública y desarrollo sostenible. En lo comercial, prevé la eliminación gradual de impuestos a las exportaciones agrícolas del Mercosur y la apertura del bloque sudamericano a productos industriales y servicios europeos. El presidente Orsi, de reciente gira en Italia, se refirió al tema luego de su encuentro con la premier italiana, Giorgia Meloni. No nos olvidemos que estamos en la antesala de la firma del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, donde Italia juega fuerte. La posición de Italia es más que importante. Vi fundamentalmente en el almuerzo con el presidente, pero también ahora en el intercambio con la primera ministra, que hay interés en que eso ocurra, en que se pueda firmar en diciembre. Siempre estás ahí porque cambia mucho en cuestiones de semana, pero además me habló de estos temas que ya los venimos trabajando, hace años que se vienen trabajando, temas de seguridad, pero también de intensificar lo que es el intercambio comercial, que me llamó bastante la atención la preocupación que hay por eso. Entonces la pregunta es, ¿qué falta para concretar este acuerdo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Omar Paganini, ex canciller e integrante de esta delegación que estuvo por parte del Mercosur en Europa. Francisco Morales, otra mañana. Paganini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, me va. Muchas gracias por la invitación. Estuvo en Europa justamente en estos días. ¿Cómo surgió la invitación o la idea de generar esta delegación? Bueno, no, la invitación fue de la Fundación Konrad Adenauer. La Fundación Adenauer es la fundación del Partido Demócrata Cristiano Alemán, la CDU, que hoy está en el gobierno, del cual además el Partido Nacional es corresponsal. Entonces invitaron a 4 personas del Mercosur para una gira cuyo objetivo es defender y aclarar dudas ante distintos actores en Alemania y en Bruselas sobre este acuerdo, que se aproxima el momento de la votación en el Consejo de Europa. Uh-huh. Y entonces tuvimos una agenda muy intensa de muchísimas reuniones con parlamentarios alemanes, con personas de la Cancillería alemana. Cuando digo Cancillería digo el primer ministro, claro, en realidad, y también del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, y después con eurodiputados y con personas de la Comisión Europea, que es el Poder Ejecutivo de la Unión. Esto es un poco complejo para nosotros, claro, porque aquí tenemos 2 niveles, el nivel nacional y el nivel de toda la Unión. Y a nivel de la Unión lo que hay es un Parlamento, un Consejo y una Comisión. La Comisión viene a ser el Poder Ejecutivo, la preside Ursula von der Leyen, y tiene comisionados de comercio, comisionados de seguridad, etcétera, o sea, vienen a ser como ministros. El Consejo es un órgano que se reúne cada tanto con todos los países representados a partir de sus ejecutivos y aprueba determinados hitos importantes. Y el Parlamento es un parlamento que funciona como todos los parlamentos. Hay elecciones parlamentarias en Europa para esos diputados y están ahí. Son eurodiputados. Y después cada país tiene sus propios órganos. Entonces, este tratado tiene 2 partes. La parte que se llama el acuerdo interino, que viene a ser todo el acuerdo comercial, que es a nivel de los órganos europeos solamente. Entonces, después que se logró el texto en diciembre pasado, ahora el Consejo de Europa tiene que autorizar la firma. Después se firma y después va al Parlamento Europeo a aprobarse. Se supone que este proceso, si va como está previsto, terminaría a mitad del año que viene. Puede demorar un poco más. Lo que pasó fue que la Comisión mandó el texto para ser aprobado por el Consejo, esto fue hace un par de meses, uh-huh, y entonces ahora el tema empieza a agarrar efervescencia en Europa, y es bueno justamente por eso hacer este tipo de reuniones para que no se escuche solo la voz de los que están en contra, que son siempre los más activos cuando va a pasar cualquier cosa. Digo. Claro. Paganini, usted estuvo como canciller presente cuando Ursula von der Leyen llegó a Montevideo en el marco de una reunión del Mercosur y se firmó allí
De hecho, días después de ese encuentro, aquí conversamos con Paolo Berizzi, en ese momento el embajador de la Unión Europea en Uruguay. Algo ya describió, pero ¿qué es lo que falta de aquí a que se concrete efectivamente un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito y todas las reuniones que ha habido en torno al tema? En realidad lo que falta son las instancias que te decía recién. Que el Consejo de Europa autorice la firma. El Consejo de Europa está formado por todos los países, pero es un voto ponderado. Es decir, de acuerdo a no todos los países tienen el mismo peso. Claro, votan en proporción con su población. Y requiere 2/3 para ser autorizada la firma. 66% de la población europea. O sea que si uno junta 35% de la población europea, lo puede bloquear. Por eso es lo que decía el presidente Orsi sobre la importancia de Italia. Porque en Italia, que era un tema controvertido, en la medida que Italia apoye, el bloque opositor se debilita, porque es Francia, de repente Austria, tal vez Irlanda, y Polonia, que son los países que están más activos, preocupados por esto, sobre todo preocupados por su agricultura. ¿Cuáles son los países, perdón que le interrumpa, pero cuáles son los países que están más a favor o que impulsan con mayor ahínco el acuerdo? El impulso mayor viene de Alemania y de España, tal vez por razones un poco diferentes. A Alemania le interesa mucho porque de alguna manera está liderando la Unión en lo que es su capacidad económica y entonces le interesa encontrar mercados, pero además hay un tema geopolítico que podemos hablar después. España por su relación histórica con América Latina. Pero también tenemos países como del este de Europa que están muy a favor, y en general parece configurarse una mayoría para su aprobación sin un riesgo excesivo. Incluso hay dudas sobre qué es lo que va a hacer Francia, porque podría abstenerse y no votar en contra. Entonces, si Francia, Italia, Polonia, que son los que habían dudas, Italia siempre más a favor. Yo estuve en febrero en Roma, en la Cancillería italiana, y la viceministra me transmitió con toda tranquilidad de que iban a terminar apoyando, que había resistencias internas, pero que esto iba a salir bien. Y es lo mismo que le dijeron ahora al presidente Orsi, y es lo que nos dijo algún eurodiputado italiano con el que nos reunimos. O sea que si Italia no está en duda, la posibilidad de bloqueo es bastante menor. Bien, entonces veníamos con el otro relato con respecto a qué es lo que faltaba. Usted mencionaba allí la ponderación de algunos países para finalmente emitir su voto, y que el llegar al 66% desbloquearía la posibilidad de que en esa instancia el acuerdo prosiga. Lo que hace el Consejo de Europa es autorizar a la firma. ¿Quién firma? Van der Leyen. Firma la Comisión Europea, el Poder Ejecutivo, autorizado por el Consejo. Y después eso va a ratificar a los parlamentos. Al Parlamento Europeo entero, no a cada Parlamento Europeo por sí mismo, sino al órgano en Bruselas o en Estrasburgo, y a los parlamentos del Mercosur, que separadamente lo tienen que ratificar. Y bueno, ahí cada país irá al ritmo que vaya. Una vez que está ratificado por cada uno de los países, y lo ratifica la Unión y lo ratifica el Uruguay, bueno, para Uruguay ya empieza a funcionar. Después lo ratifica Argentina, podrá ir funcionando con Argentina, y así con Brasil y con Paraguay. Claro, ayer entrevistábamos aquí a Carolina Moreira, presidenta de la Cámara de Países Nórdicos, y nos mencionaba algo parecido, que es, en tanto un país de los integrantes del EFTA lo apruebe, el Parlamento me refiero, y el Parlamento de Uruguay, el vínculo entre esos países ya queda en funcionamiento, digamos. Se va sumando con relación a cada uno que vaya votando la misma situación. Pero en Europa es distinto. En Europa hay un Parlamento Europeo. Claro. En el EFTA son los parlamentos de los 4 países. ¿Va a ser Europa-Uruguay, Europa-Brasil, o como vaya siendo la conformación? Exactamente. Después hay una segunda parte del tratado, que es la más política y de cooperación, que esa pasa por todos los parlamentos y va a demorar muchísimo. Hay un antecedente que es Chile, que tiene funcionando el acuerdo Chile-Unión Europea ya hace un par de años, pero la segunda parte no se votó todavía en los parlamentos europeos. Pero de todas maneras la parte que nos impacta más rápidamente es la parte comercial, de inversiones, de sostenibilidad, que es la primera parte del acuerdo. Ahora vamos a pasar a eso, pero ¿hay una relación previsible entre lo que decidan los presidentes o los premieres de cada uno de esos países y lo que vaya a votar el Parlamento Europeo? Hay una influencia, o sea, lo que cada país proponga influye en sus parlamentarios, pero hay otras influencias. Una de ellas es que hay que recordar que en Europa el Parlamento Europeo funciona en bloques por partido político europeo. Así tenemos el EPP, que es el Partido Popular Europeo, que es un partido formado por
los partidos de centro derecha, por ejemplo la CDU alemana, el Partido Popular de España, y así sucesivamente. Después hay otros bloques, como el bloque socialista y democrático, que está formado por el PSOE, la socialdemocracia alemana, etcétera. Pero después hay bloques más pequeños. Está el bloque del Fratelli d'Italia, que es el SP, que es el bloque de los, digamos, amigos de Giorgia Meloni. Y hay un grupo más de ultraderecha, donde está FD de Alemania, donde está Vox de España. Entonces, por un lado hay un corte por país, pero también hay un corte por bloque político. Uh-huh. Y además, adentro del bloque político hay un corte porque los parlamentarios representan regiones o lugares. Entonces hay países donde, en las zonas más agrícolas, aunque el parlamentario sea del bloque que está a favor, ese parlamentario tiene muchas dudas o tiene mucha presión para votar en contra. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha preocupación de los agricultores, que yo entiendo es bastante infundada. Tuvieron esta misma situación con el acuerdo con Canadá, y resulta que en realidad los productores de alimentos europeos están vendiendo mucho en Canadá. Es al revés de lo que ellos pensaban, porque el aceite de oliva, los fideos y demás, claro, todos los valoramos, los vinos. Entonces no es tan claro de que sea negativo para ellos, pero sobre todo a nivel de carne hay una gran preocupación, que son los que movilizan a sus parlamentarios para que de alguna manera traten de oponerse a esto o conseguir algún tipo de concesión. Y esa es la discusión que se puede llegar a dar en el Parlamento, y que ya empezó en realidad. Claro. Sé que no va a ser tan mecánico. Yo creo que lo del Consejo de Europa se sortea bastante bien, ojalá antes de fin de año, que es lo que parece. Y la discusión parlamentaria va a ser bastante ruida en Europa, y creo que al final va a terminar siendo favorable. Claro. También hay grupos antieuropeos dentro de países de centro derecha, lo que hace que todo se complejice un poco más, ¿no? Bueno, por eso son los bloques. Esos son los bloques, que no son de esos, no son tan de centro derecha, esos son un poquito más a la derecha. Más volcados hacia la derecha. Los europeístas, digamos, agarran de Meloni hasta la socialdemocracia. Uh-huh. Después a la ultraizquierda también hay anti por razones diferentes, hay anti este acuerdo, y los verdes también tienen sus objeciones. Entonces, en el fondo, los bloques principales, el mainstream, el Partido Popular Europeo, la socialdemocracia y el grupito que ya no es tan chico, de Meloni, van a terminar a nivel de bloques influyendo mucho. Uh-huh. Pero después hay otros bloques a la derecha y a la izquierda que, pueden llegar a ser a tener su peso en a ser activos, pero claro, parece que no suficiente, digamos. La resistencia de algunos países europeos, especialmente Francia, que ha sido, tal vez como usted dijo, el más ruidoso, ha sido constante, en particular por temas ambientales y agrícolas. En esta gira, en esta recorrida que usted realizó tanto en Berlín como en Bruselas, ¿se percibe algún cambio de postura o sigue habiendo un bloqueo estructural a la idea de un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea? Se percibe algún cambio de postura. Aquí hay dos impulsores de ese cambio. Uno es la situación geopolítica del mundo, donde tenemos a Trump con sus aranceles y la guerra comercial con China y demás, que los afecta también a ellos porque les han colocado un arancel importante, el 15%. Y entonces hay un impulso ahora de decir, en este mundo donde ya el bloque occidental está como dividido, busquemos también nuestros nuevos aliados. Y se dice con esos términos. Entonces, uno de los aliados cantados para Europa es América Latina, y en particular el área atlántica, el Mercosur, que somos culturalmente muy afines y muy cercanos, no solo por los orígenes nuestros, sino también porque hoy el Atlántico mira más a Europa, el Pacífico mira más a Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, hay una idea de decir, deberemos acercarnos a tener nuevos aliados, porque nuestro aliado grande, digamos, Estados Unidos, está con una política propia mucho menos clara que esté en alianza con la Alianza Atlántica, en concordancia con la Alianza Atlántica. Entonces, por un lado hay un cambio geopolítico. Por otro lado, hubo negociaciones para tratar de sumar a Francia al acuerdo, y esas negociaciones terminaron en una cláusula de salvaguarda, un reglamento, porque hay unas cláusulas de salvaguarda en los acuerdos. Lo que está haciendo ahora el Parlamento Europeo, impulsado por la Comisión, es reglamentar una de esas cláusulas de salvaguarda para dar cierta tranquilidad, que básicamente dice que si de un semestre al otro hay cambios bruscos en los volúmenes de importación o en los precios de más del 10%, habría un proceso acelerado para estudiar ese caso y ver si hay que tomar medidas proteccionistas para ese producto.
es un cambio que tranquiliza a los agricultores, pero que en realidad no lo hablamos como muy relevante. ¿Por qué? Porque esos cambios del 10% de un semestre al otro no son demasiado razonables, entre otras cosas porque tenemos cuotas en el acuerdo que son muy pequeñas. Estamos hablando de cuotas del 1% del total del mercado, o sea, la de carne. Entonces no hay demasiado espacio para esos bruscos cambios que le teme esta gente. Pero es una forma de sacarle el miedo al relato que van a arrasar con la granja europea, que un modo de vida en la campiña europea va a ser destruido por este acuerdo, que en realidad es un relato que hay que sacar de desmitificar. Hicieron ese acuerdo con esa cláusula y aparentemente en Francia el ambiente está cambiando. Hay que tener en cuenta que Francia está en una situación de mucha debilidad interna, claro, por lo cual es medio incierto lo que puede pasar, porque en la medida que va a haber procesos de reorganización del gobierno y demás, hay que ver qué fuerzas son las que se fortalecen y cuáles se debilitan. Después hay elecciones en Holanda, el partido de los granjeros no va a estar en el gobierno, o sea, siempre hay este tipo de cosas en Europa, pero en Francia en particular podría haber un espacio de, bueno, no lo apoyamos, pero tampoco lo trancamos. Claro, recordemos que Francia hay un proceso donde está buscando primer ministro prácticamente una vez por semana. De hecho, el señor Le Cornu, que no había logrado formar gobierno, Macron insistió con él, digamos, para ver si logra formarlo en esta oportunidad. Le quería preguntar en particular, por eso que usted menciona, sobre ese modo de vida de la campiña europea y esa mirada del proteccionismo, porque al fin y al cabo son medidas proteccionistas que asume Europa para consigo, pero que rechaza cuando otros se las aplican a ellos, digamos, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos quejado históricamente de esto. La posición histórica del Uruguay ha sido de queja contra el proteccionismo europeo. Desde la perspectiva nuestra es clarísimo, no solo que a Europa esto le cuesta carísimo, sino que de hecho es un freno para el desarrollo igualitario de los países. A veces me gusta decir a mí que si uno mira lo que pasó en África, después de la descolonización, los países africanos quedaron sin mercados por el proteccionismo europeo, no solo en el tema agrícola, y entonces entraron en una situación de mucha pobreza y eso genera mucha cooperación económica de los países ricos a África. Y uno se pregunta, ¿no será más sano dejarlos comerciar más que darles millones para que traten de paliar la pobreza en la que el mismo freno al comercio los mete? Pero esa lógica proteccionista no es la que comparten todos los europeos. Si uno hace la cuenta además de lo que les cuesta en subsidios y la necesidad que tienen de fondos para otra cosa, han visto cómo los subsidios vienen bajando paulatinamente en los presupuestos europeos y ahora tienen la presión de gastar en defensa. Entonces eso es otra de las preocupaciones de los granjeros, que de repente rebotan contra el Mercosur, pero no es el Mercosur el verdadero problema, es quiero pelear por mis subsidios y entonces me quejo de que además me van a abrir el mercado. Esta complejidad que tiene un acuerdo de 27 países como es la Unión Europea, también tampoco ayuda para que estas cosas sean rápidas. Y todo esto explica los 25 años que estamos negociando esto. Pero al final la posición nuestra fue, a nosotros nos conviene abrirnos. Al Uruguay le conviene que el Mercosur sea mucho más abierto. El gobierno argentino ahora tiene un discurso parecido. Si nos conviene que el Mercosur sea mucho más abierto, un acuerdo con la Unión Europea es una gran apertura del Mercosur y es cambiar esa lógica del Mercosur, que también es proteccionista, es una de las regiones más cerradas del mundo, y que a quién le conviene ser tan cerrado, bueno, más a la industria brasilera que a ningún otro. Entonces esto cambia el juego interno y nos ayuda también por eso. O sea, para los intereses uruguayos no hay duda de que este es un gran acuerdo porque permite cambiar la regla de juego también en el Mercosur y también en nuestra economía, recibir inversión, ser más competitivos, abrirnos al mundo. El asunto, Paganini, es que si bien el Mercosur somos muchos menos que la Unión Europea y el campo de decisión es más acotado en función de que son 4, eventualmente 5, como estaba Venezuela, o 5 si ahora se termina de incorporar Bolivia, digamos. Lo cierto es que también ha habido diferencias en la mirada sobre un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde los países del Mercosur también. Durante mucho tiempo es aquí donde anidaban esas diferencias, también por miradas proteccionistas. Hoy, usted, después con su experiencia como canciller, ¿cree que hoy hay consenso entre los países, más allá de lo firmado, digamos, ¿no? Pero ¿hay consenso entre los países para avanzar decididamente en ese camino? Yo diría que sí. Tuvimos un primer cambio importante que
que fue cuando Alberto Fernández se fue del gobierno argentino con su política de cerrar la economía de manera brutal, al punto de que nuestras exportaciones intra-Mercosur estaban también trancadas y no se pagaban y todo eso que sabemos. Y entró el gobierno de Milei, que abrió el comercio interno de Argentina con el Mercosur y funciona fluidamente. Pero claro, estaba la duda de si Milei le interesaba sumarse al acuerdo de Unión Europea o no. Y tuvimos una segunda instancia sobre fin del año pasado, un poco antes de que llegara la delegación europea, justamente de discusión fuerte sobre este tema, en la medida en que la política exterior de Milei está más orientada a los Estados Unidos que a la Unión Europea, y creo que fuimos exitosos en pasar el mensaje de que efectivamente esta era una gran oportunidad también para la Argentina, y creo que eso no ha cambiado hasta hoy, por lo que vengo hablando con los argentinos. Ellos siguen firmemente en apoyo de este acuerdo. Eso también cambió por la geopolítica que usted mencionaba antes, de que Rusia y su invasión a Ucrania alertó a los europeos, y Estados Unidos está en contra de ese proceso. Eso explica más la posición europea. No la Argentina. No creo que no. Estados Unidos podría haber de alguna forma querer influir en Argentina en que no haga este acuerdo. Eso no pasó. No tenemos registro de ningún tipo de eso. Y no creo que sea el objetivo. El objetivo de Estados Unidos es alejar a China, va por otro lado. Ahora, lo que notamos es que sí, al principio la preocupación del gobierno argentino era: si yo voy a hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos, que esto no se me interponga. Pero en realidad el acuerdo comercial con Estados Unidos no lo están pudiendo hacer. Y por otro lado, hubo una reunión de cancilleres a principios de este año 2025, ya con esta administración, donde para aflojar esa tensión que tenía interna el grupo se autorizaron algunas líneas arancelarias que cada país puede manejar con más discrecionalidad respecto del arancel externo común. Se le dieron más líneas arancelarias a los 4 países, entonces ahí es donde Argentina puede calzar su negociación con Estados Unidos. En algunos productos bajar los aranceles, y es que tiene lo recíproco. Por ahora no ha pasado, porque Estados Unidos con su política de aranceles no parece muy dispuesto a ir para el lado contrario. Ellos están siendo muy proteccionistas, no más abiertos, que es un gran cambio en la línea del Partido Republicano, digamos, ¿no? Entonces yo creo que también cuando el gobierno argentino empieza a reconocer que del otro lado no tiene un liberal, tiene un proteccionista, empieza a decir, bueno, entonces la oportunidad es Europa. Así que en ese sentido creo que estamos muy alineados ahora. Hubo también antes, en 2019, un cierre en principio, que se llamó así, del texto antes del año pasado, y después Europa mismo quiso plantearle algunas cláusulas nuevas, que fue lo que reabrió la negociación, pero también Brasil y Argentina empezaron a poner cláusulas nuevas. Esto por eso llevó a 5 años más, que se cerró en 2024. Yo creo que ahora ese tema ya está liquidado, ya está el texto final traducido en el Consejo de Europa, pronto para autorizar por la firma, y aquí, venida la voluntad de firmar del otro lado, se va a firmar en los 4 países. Claro. Bolivia está en un proceso mucho más lento, ahora está cambiando de gobierno, cambiando mucho la orientación, pero tiene que internalizar las normas Mercosur, que es un proceso interno de ellos, para poder después estar en condiciones. O sea que eso va a demorar más. Esa era una pregunta que le iba a hacer Paganini, que es: el texto que se firmó en 2024 no es el texto que se firmó en 2019, se actualizó, digamos. Sin ninguna duda, y bastante. Se le agregaron todas las ¿Qué aspectos generales describiría, por ejemplo? Bueno, lo más notorio fueron las cláusulas de sostenibilidad, donde están los compromisos de que se exporta a Europa con certificación ambiental, de que se restringe, que se aceptan normas vinculadas con la deforestación y demás. Y lo más importante, en una palabra, el Acuerdo de París, que es parte del acuerdo. Se entiende que el Acuerdo de París es parte del Acuerdo de Mercosur-Unión Europea, con lo cual si el país denuncia el Acuerdo de París, también denuncia el Acuerdo de Unión Europea, que es uno de los problemas que tenía Argentina en su momento. También hubo... Porque Estados Unidos no lo comparte, digamos. Claro. También hubo algunas de los cambios en las reglas. Por ejemplo, con los autos eléctricos, Brasil planteó una protección más larga, porque ellos quieren desarrollar su propia industria de autos eléctricos. Hubo negociaciones vinculadas con las cuotas y los plazos de otras cosas, como el arroz, como los lácteos. Cambió en una serie de detalles. Y las compras públicas, que es una de las cosas que exigió Brasil, que es tratar a las compras públicas no de la misma manera que en un proveedor externo de un proveedor interno. Las compras del Estado
darle beneficio a los proveedores internos, digamos. Que es una discusión eterna esa siempre. Aquí Brasil lo volvió a plantear y se llegó a una fórmula de acuerdo con un cierto porcentaje. O sea que todas esas cosas no estaban en 2019. Por eso en 2019 se decía que se cerró en principio, entre comillas, y ahora se dijo que se cerró y además se tradujo, se mandó de la comisión al Consejo, o sea, ya el proceso está mucho más avanzado. No, o sea que el texto que está ahora a consideración de Europa es el texto definitivo. Lo es, por eso vemos estas cosas que son negociaciones internas de ellos donde establecen alguna reglamentación del texto ese, como lo que mencioné hace un rato de las salvaguardas, que podemos llegar a ver alguna más, en la medida que no sean relevantes en cuanto al flujo comercial previsto, no nos va a preocupar mucho. Uh-huh. Usted estuvo en esta gira con Federico Pinedo, entre otros, por Bruselas y por Berlín. Como decíamos en la introducción, más allá de las reuniones con diplomáticos y demás, estuvo también en medios de comunicación y con académicos. ¿Qué mirada hay por fuera del sistema político del acuerdo entre Europa y el Mercosur? Bueno, estuvimos reunidos con grupos periodísticos importantes, como el grupo Springer, como el medio que se llama Político, también con la Deutsche Welle, y en esa reunión con más del mundo periodístico, lo que uno puede rescatar es un cierto reclamo de el sistema político está procesando esto bien, pero lo está comunicando mal en Europa. O sea, en la interna la gente entiende todo esto, pero la opinión pública se está siendo, digamos, impulsada por el relato de los granjeros de que esto no va a destruir la granja. Hablen más, pongan más datos. Obviamente nuestra respuesta a eso es, en primer lugar, lo que tienen que hacerlo estos son los europeos, claro. Pero nosotros venimos justamente en ese tenor, para aclarar cosas, y incluso en reuniones con diputados europeos nos encontramos que hacía falta poner mucha información sobre la mesa. Y nosotros decíamos en broma, la cuota nueva que se consigue, que para nuestra ganadería es importante, es una hamburguesa por europeo por año. O sea, no es, para tomar las dimensiones realmente de lo que implica esto. No les puede mover el mercado de la carne en Europa. Claro, a ellos les preocupa el precedente, digamos, ¿no? O sea, fenómeno, pero después que les guste esto, les va a gustar más. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de academia, encontramos más gente del perfil Relaciones Internacionales, que estaba viendo mucho más el valor del acuerdo Unión Europea-Mercosur por el lado geopolítico. Porque en Europa hay mucha preocupación con el avance de China, con la posición norteamericana que es dubitativa respecto del avance de Rusia, quise decir, dubitativa respecto de Rusia, ven los aranceles como un gran problema, ven las exigencias de tener una política exterior más activa de Europa y esto como una buena forma de avanzar en esa línea. Porque de alguna manera Europa se dejó estar bajo el ala de los Estados Unidos muchos años, y más allá de que eso era la voluntad de los Estados Unidos también. La OTAN era financiada fuertemente por Estados Unidos, las tropas que están en Alemania son americanas, de esto de la Segunda Guerra Mundial para acá, incluso claro. Era una voluntad de Estados Unidos para que Alemania no se rearmara. Bueno, eso cambió radicalmente y de golpe, entonces ahora están diciendo, bueno, vamos a recomponer nuestra línea de alianzas y América Latina es la primera en la línea. Entonces la gente del mundo más relaciones internacionales, en el mundo académico, ya está escribiendo sobre esto hace tiempo, esto lo ven como algo positivo. Y escuchábamos a algunos que se quejaban más o preguntaban más sobre los temas ambientales en el sur. Y ahí hay que desmitificar también. Nosotros tenemos una ganadería ambientalmente muy superior a la europea. Europa gasta mucha más energía por tonelada de carne, porque se están estabulados, gasta más agroquímicos por tonelada de carne, el doble que en el Mercosur en promedio, porque hay que criar el vacuno dentro del establo y hay que plantar forraje en grandes cantidades para ese vacuno, con mucho fertilizante, en una tierra que además está muy trabajada hace miles de años. Entonces, todas esas cosas de ellos como que los descolocan. La Amazonía como gran preocupación, bueno, de toda la agricultura brasileña solo el 2% se hace en la Amazonía. La demás se hace en los biomas que están estabilizados y que hace años que tienen el mismo tipo de conformación, no hay un avance de deforestación. Bueno, lo que pasa es que también había un perfil político anterior que había afectado un poco esto, que es el estilo de Bolsonaro y sus declaraciones sobre la Amazonía. Entonces eso había generado
hay fortalecido el relato contrario, que es estos están destrozando los bosques y entonces no hay que firmar con ellos. Bueno, sobre eso se discutió bastante, pero en definitiva creo que fue una misión positiva para sacar dudas y hablar de datos más que de preconceptos, digamos. Otra cuestión está vinculada a los preconceptos, Paganini, tiene que ver con el hecho de que aquí en Uruguay y en algunos países de Sudamérica el riesgo que se consideraba sobre estos acuerdos era América va a exportar materia prima y vamos a importar industrialización que va a complicar la industria local, digamos, ¿no? Esa industria que está permanentemente en vías de despegue, salvo tal vez en excepciones como Brasil, digamos. ¿Eso es real? ¿Se hace una valoración de ese tipo desde América, decir, vamos a exportar materia prima y a recibir industrialización? Esto nos da para un rato largo de conversación. Mucho de lo que le estoy preguntando ahora a Paganini, ustedes lo pueden leer en el libro que hizo recientemente, que está condensada allí mucha de su visión sobre el asunto. Sí, para Uruguay esto no es un problema, digamos. Uruguay, la industria pujante en Uruguay es la agroindustria, es la que a partir de los lácteos, a partir de la forestación, o a partir de la carne, o a partir del arroz, va agregando valor y va recibiendo, por lo tanto, generando puestos de trabajo. La otra industria, que es la de formar parte de cadenas de valor internacional, como por ejemplo tenemos, lamentablemente menos que antes, industria autopartista, por ejemplo, se beneficia de estas cosas, porque justamente si uno forma parte de una cadena de valor internacional, uno hace acá una parte de algo que después se hace en otra parte, y uno puede manejar, para un país pequeño como Uruguay, que no va a poder ser una cadena económica grande, uno puede manejar aquello en lo que es más competitivo. Y eso es lo que puede pasar por ejemplo, con la industria automotriz europea. Puede pasar que se fortalezcan las autopartes aquí, por decir algo. También está una gran oportunidad, sobre todo para la Argentina y para el Brasil, a partir de las necesidades de las nuevas energías. Porque en la medida que uno tiene litio, por ejemplo, o cobre, que es lo que Argentina tiene en abundancia, y lo explota poco hasta ahora, bueno, eso la industria automotriz y la industria nueva requiere para hacer baterías, para autos eléctricos, todo eso. En el caso brasileño es lo mismo. Y Brasil además tiene un mercado muy atractivo y tiene una mano de obra competitiva, como para que las industrias europeas no solo le quieran vender a Brasil, sino que también le quieran, como vienen haciendo, instalar eslabones de producción. Claro. O sea que yo creo que si lo miramos más con una lógica más abierta, va a ser positivo. Pero además, si lo miramos con la lógica histórica latinoamericana, es decir, me protejo para desarrollar mi industria, eso no funcionó, ya está reprobado que no funcionó, porque eso lo que logra son industrias que de alguna manera no están impulsadas a ser más competitivas, entonces se refugian en su protección, se invierte menos de lo que debería invertir, se atrasan tecnológicamente y llega un momento en que no son competitivas a nivel mundial. Y es un poco también la preocupación que tienen tanto los argentinos como los brasileños de poder insertarse en el mundo de manera más agresiva, también aguijoneados por la competencia, pero también recibiendo las inversiones de los europeos, que son importantes. O sea que, hoy Europa es el principal inversor en Uruguay, por ejemplo, las empresas europeas. En Argentina es uno de los principales, en Brasil también. Brasil también tiene inversión japonesa, tiene inversión norteamericana, tiene mucho, pero entonces esto va a fortalecer esa visión de salir al mundo juntos, Europa y América, y poder competir con China, que en el fondo es hoy lo que está en pleno desarrollo, digamos. La última, ¿considera que finalmente esta es la oportunidad de que esta vez efectivamente el acuerdo se firma y se pone en práctica? Hay dos preguntas en una ahí. Yo creo que esta es la mejor oportunidad que hemos tenido hasta ahora, sin ninguna duda, que hay que aprovecharla, no hay que dejarla pasar, y que tiene amplias posibilidades de que, digamos, diciembre, febrero, la autorización para firmar y se pueda firmar. Se habla de diciembre, ojalá sea así, pero siempre puede haber algún traspié. Y después la aprobación parlamentaria yo creo que va a salir bien, aunque vamos a escuchar mucha discusión, sobre todo en el norte. Así que creo que es la mejor oportunidad que hemos tenido y hay que tomarla. ¿Qué pasa si no sale? Ya no quiero especular. Omar Paganini, ex canciller, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes.